Buenas noches con todos. Nuevamente para hacer mi presentación con los que no estuvieron en la primera sección. Mi nombre es Carlos Eduardo Palacios. Ahí está un poco de mi experiencia que vengo desarrollando. Actualmente estoy acompañando los procesos del programa de aceleración de Incuba UNT. Y bueno, en esta oportunidad les voy a traer el segundo tema de este grupo de temas que hemos ido desarrollando. Les agradezco igualmente de estar aquí presentes y vamos a iniciar con la primera parte de esta sesión. Bueno, un poco el recorrido de lo que vamos a trabajar hoy día, eh, por ahí darles una definición de qué es una startup, parte de lo que tocamos la sesión anterior sobre Design Thinking. Vamos a ir viendo algunas herramientas que se emplean en este framework. Igualmente vamos a adentrarnos en lo que es el Lean Startup, que es el punto central de esta presentación. Por ahí también tocar algunos aspectos de lo que es el manifiesto ágil y un caso práctico que queremos tocar en esta oportunidad para que ustedes lo puedan trabajar en base a su emprendimiento, en base a la propuesta que tienen y que les va a servir de mucha ayuda dentro de lo que es el concurso. Hay una ficha de postulante, de participante, en el cual ustedes deben completar y está basado en este caso práctico que vamos a ver. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar ya formalmente con la presentación. En la sesión anterior habíamos visto los frameworks que se utilizaban para poder desarrollar un producto o un servicio, una solución que iba a apuntar hacia un problema que tenía un cliente o un segmento de mercado específico, ¿no? Y para poder desarrollarlo, seguíamos como esta ruta, ¿no? Desde identificar el problema del cliente, empatizar y conectarnos con él, hasta lograr una solución definitiva a partir de una serie de procesos de iteración. Seguíamos tres para este enfoque. Por un lado estaba el Design Thinking para poder identificar este problema y llegar a una solución. El Lean Startup para poder pivotear esta propuesta y toda la tecnología y todo el proceso metodológico del marco Agile para poder hacerlo de una manera inmediata y que se pueda generar valor para ese cliente. Entonces, vamos a ir tocando cada uno de estos temas, pero antes estamos hablando de la definición de Lean Startup, ¿no? Y como palabra principal está el término de startup y justamente hacia ese punto queremos llegar. Los emprendimientos que actualmente ustedes tienen características de base tecnológica. De hecho, el concurso está buscando este tipo de iniciativas, ¿no? De búsqueda de soluciones, pero soportados en tecnologías que se están empleando, por ejemplo, en la actualidad, y que ustedes puedan utilizarlo a su favor, ¿no? Entonces, las startups tienen esta finalidad. Y por ese lado queremos saber también si es que ustedes tienen esa orientación, tienen esa definición de lo que es una startup, ¿no? Por ahí les voy a dar una definición, en este caso de la que dejó Steve Lang, sobre qué es una startup. Si bien es cierto, tiene un componente tecnológico y de innovación, atribuye su definición mayormente al tema de la temporalidad. Una startup no es una empresa como tal, es una organización que temporalmente está constituida y que la finalidad es que pueda encontrar un modelo de negocio y que éste sea escalable, que crezca muy rápido. La diferencia de una startup con otro tipo de organización, ya sea una empresa, por ejemplo, es que su grado de crecimiento es muy acelerado, tiene una escala exponencial y es temporal. Es temporal porque continuamente va modificando el modelo de negocio, va modificando el producto o servicio que ofrece al cliente, hasta que pueda llegar a consolidarse, establecerse como una empresa formalizada o derivar de repente parte de las acciones y de la organización hacia otra empresa que desea adquirirla.
Entonces, la startup tiene esa funcionalidad, ¿no? Tiene esa característica, que es temporal, está en esa búsqueda del modelo de negocio y siempre trata de que sea, o al menos el atributo que lo resalta, es ese crecimiento muy acelerado, ¿no? Lo que de repente a algunas empresas, pymes, por ejemplo, les puede tardar unos 10 o 15 años consolidarse en el mercado, ver el crecimiento en sus ventas de manera lineal. Una startup lo puede hacer en menos tiempo, ya sea en 1 o 2 años, pero tienen un componente que los hace que se diferencian mucho de otras organizaciones y que les permite poder escalar rápidamente. Esa es la mirada y esa es la definición que en este caso Steve Blank dio para lo que es una startup. Steve Blank fue uno de los mentores de Eric Ries, que justamente vamos a ver un poco de la propuesta de él. Él fue el creador del método Lean Startup y Steve Blank fue su mentor, ¿no? Todos los aprendizajes que Eric Rice tuvo fue a partir de Steve Blank, ¿no? Entonces, esa es la definición que se tiene con respecto a lo que es una startup. Entonces, para que ustedes lo puedan tener ahí en claro, puedan entender a qué es lo que apunta una startup y que puedan identificar también si la propuesta que ustedes tienen va hacia un emprendimiento tecnológico tradicional, porque no por el hecho de que incluyamos tecnología digital dentro de nuestra propuesta ya lo convierte en una startup, sino por el hecho de que está en búsqueda de encontrar un modelo de negocio y que sea altamente escalable. ¿Ok? Entonces, esa es la principal diferencia y eso es lo que ustedes deberían analizar, que su propuesta como tal está con ese horizonte de ser una startup. Eh, Como habíamos visto en la presentación inicial, este framework estaba dividido en estas tres partes. Cada marco de trabajo involucraba una serie de procesos que nos ayudaba a definir el producto o servicio que queremos brindar al cliente para solucionar su problema. Empezamos por el lado de diseñar esta propuesta, ¿no? Y para poder diseñar, tenemos que tener un enfoque en el usuario. Eso es lo que principalmente nos dice la metodología, ¿no? Tenemos que tener un desarrollo enfocado en el usuario. Muchas décadas atrás, hablando desde la primera hasta la segunda revolución industrial, la mayor cantidad de productos o servicios que se diseñaban o que se ejecutaban era de la empresa hacia afuera, desde la organización hacia afuera. Es decir, el cliente no tenía muchas opciones por las cuales elegir y simplemente lo que estaba en el mercado, si es que lo necesitaba, lo podía comprar. Pero era lo que existía, ¿no? En la actualidad, al haber tantas soluciones, al haber un abanico grande de propuestas de productos y servicios, el cliente se vuelve más informado, se vuelve también mucho más analítico, se vuelve también mucho más selectivo. Entonces, tenemos que primero entender cuáles son esas características del consumidor, del usuario al cual le queremos brindar una propuesta de solución para poder lograr de que este producto o servicio sea relevante para él, ¿no? Y para eso tenemos que conocerlo. En nuestro día a día tenemos que ver cuáles son esas características que hacen que la persona, el usuario, necesite de esta solución. Como les había comentado en la sesión anterior, podemos crear productos o servicios diferentes, que nunca antes hayan tenido unas características similares y que se diferencien de otros productos, pero no necesariamente quiere decir de que esa modificación o ese valor agregado que estemos trasladando a este producto o servicio vaya a ser atractivo para el consumidor como tal, ¿no? Por ejemplo, si de repente nosotros queremos diseñar una aplicación o si hablamos de un tema tecnológico y lo ponemos bajo un ejemplo,
una aplicación que vaya relacionada a poder, por ejemplo, hacer, bueno, en la actualidad ya la inteligencia artificial con varias herramientas como la del ChatGPT, por ejemplo, lo hace directamente. Pero imaginemos de que todavía no existe eso y que por ahí nosotros hubiéramos creado una aplicación que nos ayude a hacer resúmenes de los libros que tengamos. Hasta ese momento, de repente podría haber sido algo muy interesante, ¿no? Tener una aplicación que por ahí nos genere un resumen inmediato de los libros. Pero tendríamos que analizar si realmente el público al cual va dirigida esta propuesta le pueda interesar, ¿no? Si de repente la intención de este público puede ser leer todo el libro completo para poder asimilar el conocimiento que está ahí y también para poder trabajar la mente, ¿no? A veces uno lee no solamente por el conocimiento, también por generar ese espacio y ese hábito de la lectura. Em, Probablemente a ese usuario no le sea de mucho interés generar ese tipo de aplicaciones, ¿no? O al menos usarlas y pagar por ellas también, ¿no? Entonces, puede tener nuestra propuesta un elemento tecnológico o algún tipo de herramienta o funcionalidad que aparentemente genere valor, pero si el cliente no lo compra, no termina siendo algo útil, ¿no? Algo que pueda generar una oportunidad de negocio, por ejemplo. Entonces, tenemos que diseñar partiendo desde el usuario. Tenemos que diseñar partiendo de esas necesidades, de esas características que tiene este usuario, ¿no? Entonces, para ello, empezamos con la parte del design thinking, ¿no? Y cómo está dividido este proceso. Como ya lo habíamos visto en la sesión anterior, primero teníamos que comprender al usuario, ser observadores, generar una empatía con ellos, poder identificar cuáles son esos principales factores que hacen un problema dentro de las necesidades que él pueda tener, explorar y definir correctamente un problema que también él pueda presentar y finalmente poder materializarlo, porque esto se puede convertir en una idea que posteriormente lo podemos materializar. Es decir, eh, ponerlo en un prototipo o en un producto o en un posible servicio que se pueda desarrollar. Y dentro de estas etapas están, o mejor dicho, dentro de estas fases están unas subetapas. Etapas que lo estamos viendo ahora en pantalla. Son 5 principalmente, bajo el esquema que se trabajó en Harvard sobre todo. Son 5 etapas que lo que nos permiten es poder llegar a una posible solución, ¿no? Todavía no decimos un producto completo, desarrollado, enfocado, que la finalidad es esa, ¿no? Pero este es un proceso iterativo, no es tan lineal. Tenemos que ir probando y viendo cuál es la mejor alternativa de solución para ese usuario, ¿no? Entonces, como primeras etapas tenemos la de empatizar, y aquí lo que tenemos que hacer es poder conocer al usuario. Para esto nosotros podemos emplear varios tipos de herramientas, como por ejemplo el mapa de persona, el de empatía y el mapa de actores. Eh, a partir de allí nosotros podemos ir generando un prospecto de usuario. Es como si nosotros pudiéramos crear un personaje dentro de un cuento, ¿no? Nosotros, y esto lo pongo siempre de ejemplo, por ejemplo, cuando los autores de estos pequeños relatos, ¿no? Que se utiliza para los, para los niños, por ejemplo, que quieren desarrollar un cuento, o, por ejemplo, en las historietas que antes se hacían, inclusive los superhéroes, por ejemplo, son personajes, ¿no? Son perfiles de personas que no existen en la realidad, pero que nosotros aspiramos a poder identificarlas, a poder conocerlas, a que quizá pudieran existir, ¿no? Porque aspiramos a poder tener contacto con ellos. Entonces, en este caso es igual. Para empatizar, nosotros utilizamos estas herramientas que nos permiten poder generar un bosquejo, un perfil
de un usuario que sería el más adecuado que va a consumir nuestro producto o servicio. Tenemos que imaginarlo, ¿no? Es nuestro primer bosquejo de persona que podría comprar, ¿no? Y ahí lanzamos de repente alguna iniciativa de las características de esta persona. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos desarrollar, y hablando de la aplicación de taxis, por ejemplo, que existen, ya sea Uber, InDriver o Django, por ejemplo, también, eh, estas personas, o al menos esta aplicación, se iba dirigida a las personas que normalmente siempre pues tomaban el taxi, eh, y que no, en primera instancia no necesitaban ninguna de estas aplicaciones, ¿no? Tranquilamente podían acceder a cualquiera de estos servicios simplemente tomando su taxi hacia afuera o haciendo una llamada para reservar uno. Entonces, ¿por qué cuando se desarrollaron estas aplicaciones sí tuvieron la acogida, ¿no? Sobre todo con Uber, que fue una de las pioneras en poder desarrollar este tipo de iniciativas y terminado siendo aceptada? Em, para poder desarrollar este tipo de iniciativas, se tuvo que conocer a este usuario, ¿no? Si además del proceso que ellos estaban realizando actualmente, podíamos llegar a facilitarle más aún las características eh, de las actividades que estaban desarrollando para solicitar un taxi. Y entonces, pues, se descubrieron ahí algunos puntos claves que ayudaban a facilitar esta adquisición de esta unidad móvil, ¿no? Y a partir de allí se fue generando esta primera versión de prototipo del producto, ¿no? De la aplicación que iba a orientarse y que ahora, por ejemplo, están en la mayoría de aplicaciones de taxi. Entonces, nos generamos un primer perfil de esa persona, ¿no? Nos generamos un primer perfil de su usuario que nos pueda consumir. ¿Qué hábitos tiene? Eh, ¿Cuál es su entorno? ¿Cuáles son las características que tiene esta persona? La tenemos que crear primero, la tenemos que idear, ¿no? Y a partir de eso, tener ese primer perfil de usuario que nos podría consumir nuestro producto o servicio. Y posteriormente a ello, nosotros tenemos que poder validar si es que realmente este perfil de persona puede existir, ¿no? Y para poder hacer esa validación, nosotros, por ejemplo, podemos utilizar algún tipo de herramienta como las entrevistas, algunos cuestionarios, algunas encuestas que nosotros podemos realizar y que le podemos comunicar directamente hacia ese perfil de usuario potencial, ¿no? De repente nosotros podemos hacer unas consultas a través de un formulario, a través de una encuesta, de una entrevista, eh, a personas que por ahí nos puedan dar opiniones acerca de la propuesta que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Que podamos identificar esas características que tiene este usuario primero, ¿no? Entonces, con esto nosotros nos vamos generando eh, una primera visión de las características que puede tener el usuario y captar a través de la observación sus principales deseos, problemáticas que pueda generar. ¿Ok? Estos lienzos son unos lienzos, unos pequeños mapas, son gráficos, y que ahí nosotros podemos situar esas características del usuario. ¿Ok? Entonces, estas herramientas se las vamos a proporcionar también para que lo puedan ir empleando. En la etapa de definir, lo que nosotros aquí buscamos es, a partir de la recolección de información de esta etapa de empatizar, poder definir cuál es el problema principal o la necesidad que finalmente puede tener esta persona o este usuario que nosotros estamos graficando, ¿no? Eh, Poder entender cuáles son esas características eh, del problema que está presentando y cómo nosotros lo vamos a poder solucionar en los siguientes pasos del modelo, ¿no? Para esto nosotros podemos desarrollar un mapa mental, podemos también graficar el árbol de problemas, en donde podemos ir situando eh, cuáles son las principales características
que aqueja a esta persona, a este usuario, y que podamos tomarlo como valor, ¿no? Entonces, una vez de que hayamos podido identificar y conocer a través de empatizar al perfil de este usuario, podemos definir cuál es su problema, cuál es el problema principal que va a ayudar a poder identificar eh, esa necesidad que éste tiene, ¿no? Y posteriormente a ello, una vez de que hemos logrado poder definir ese problema, ya pasamos a un proceso iterativo de poder pensar en la solución. Pero hasta que nosotros no tengamos correctamente definido el problema, lo ideal es no pasar hacia una propuesta de solución. Si es que el problema no la tenemos claro todavía, lo ideal es poder regresar nuevamente al proceso de empatía y captar de repente información que nos va a ser útil para poder definirlo correctamente. Este es un primer proceso iterativo que se hace en estas dos primeras etapas. Hasta que no esté bien definido ese problema, no podemos pasar a la etapa de ideación. Pero una vez que lo tengamos definido y ya pasemos a esta etapa de ideación, ya podemos generar propuestas de solución. Ojo que son propuestas de solución. Todavía no estamos llegando a la solución efectiva. Son propuestas que desde nuestra perspectiva creemos que el usuario pueda sentirse a gusto o pueda necesitar esa solución. Todavía no lo tenemos claro, pero nosotros vamos proponiendo, ¿no? Podemos proponer entre 2, 3 iniciativas que por ahí puedan apuntar a solucionar ese problema que previamente hemos definido. Lo podemos hacer a través de una lluvia de ideas o a través del esquema de la propuesta de valor, ¿no? También hay metodologías como el Scamper que nos puede ayudar a generar estas ideas. Y una vez que tengamos esta serie de ideas o propuestas de solución, hacemos una priorización, ¿no? De todas estas propuestas, ¿cuál es la que podemos iniciar rápidamente? Si bien es cierto, puedo encontrar varias soluciones que posiblemente apunten a atacar este problema, pero tenemos que ir priorizando. Y, por ejemplo, podemos elegir la más factible, la más rápida que podamos tomar y le empezamos a prototipar, ¿no? Y para este espacio de prototipado, la intención es llegar a un MVP. ¿Y qué es un MVP? Un MVP es un producto mínimo viable, es un producto eh, que va a poder captar las características mínimas que apuntan a la solución de ese problema para poder iniciar, ¿no? Para poder tener ese primer alcance. Y algo de este ejemplo les puedo poner al de Yape, ¿no? Cuando inicialmente comenzó su atracción con los clientes, no inició directamente vendiéndoles algún producto o servicio, ¿no? Simplemente estaba la aplicación que no necesitabas tampoco una tarjeta de débito o que estés asociado al mismo BCP, sino simplemente utilízalo como si tuvieras una billetera, ¿no? Una billetera móvil. Ese era el primer diseño que tenía eh, Yape, ¿no? Y la idea era que simplemente se puedan hacer las mismas transacciones que tú lo puedes hacer de manera presencial con poco efectivo, la puedes hacer, pero a través de una vía digital, ¿no? Y durante ese proceso se iba conociendo pues cuáles eran esas características del usuario. No se cobraba nada. La idea es poder tener una información en relación a ello y a veces las personas también se preguntaban, ¿no? Me parece raro, o sea, ¿por qué tiene esta aplicación y no me cobran nada? ¿De dónde ganan, no? Siempre el usuario se hace a veces esa pregunta, pero la verdad es de que no es necesario tener también un prototipo que sea muy sofisticado o algo que se pueda ya tener como producto final. Lo que nosotros podemos hacer es generar productos o prototipos que todavía no estén terminados, pero que puedan tener una funcionalidad que haga que el usuario pueda probarlo, ¿no? Y justo eso lo vamos a ver también en una sesión de prototipado para poder llegar a obtener el MVP,
que los vamos a trabajar con Figma, ¿no? Tenemos ahí al especialista que les va a dictar ese taller usando esta herramienta, ¿no? Que no se necesita codificar, saber programar, etcétera, sino que directamente lo podemos hacer como si fuera un borrador. Entonces vamos a poder utilizar esas herramientas, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para prototipar? Hay apartados relacionados al UX UI, que eso es la experiencia de usuario, la experiencia gráfica que pueda tener, la usabilidad que pueda tener en cuenta eso, una prueba de concepto, ¿no? Tener todos los atributos necesarios para poder saber cuál es el producto mínimo que puede ayudar a solucionar ese problema de este consumidor y trabajarlo de manera ágil, ¿no? La agilidad no quiere decir trabajarlo rápido, sino lo que busca es poder identificar cuál es ese primer producto mínimo totalmente y funcional que el usuario pueda alcanzar a solucionar ese problema, ¿no? Y finalmente nosotros tenemos que testearlo, poder validarlo. Y eso lo validamos con la prueba que va haciendo el consumidor, el usuario, al ponerse en contacto con, con este primer prototipo. ¿Ok? Para eso nosotros podemos ir recopilando la información, recibir un feedback, recibir una primera, eh, perdón, creo que se apagó. Ok, ya. Recibir una, una primera retroalimentación eh, de esta propuesta que estamos haciendo, si realmente les es atrayente para el usuario y captarla, ¿no? Y esa información que nosotros estamos recibiendo nos va a ayudar a nuevamente trabajar en estas propuestas de ideas, ¿no? De repente retomamos a una de las ideas que no priorizamos y lo podemos prototipar. La idea es hacerlo de una manera mucho más rápida, ¿no? Poder trabajarlo sin necesidad de estar eh, editando muchas cosas o alargar mucho el tiempo a la salida con el usuario, a la salida y al contacto con el consumidor. Sí, entonces esas son las principales etapas con las que se trabaja en el Design Thinking y cuando ya entremos en esta parte de Lean Startup, justamente se basa en esto, ¿no? En esta última parte, desde nosotros poder generar este prototipo y empezar a testearlo con el usuario. ¿Y qué es el Lean Startup? ¿No? Aquí está un ciclo que nosotros podemos ver luego del proceso del Design Thinking, cómo podemos llegar a experimentar, ¿no? El proceso de Lean Startup tiene como una base de referencia el proceso de experimentación. Eh, Muchos de ustedes, si de repente han llevado o están cursando la carrera de ingeniería, administración, etcétera, para que ustedes puedan desarrollar su tesis, tienen que llevar un curso relacionado al método científico, ¿no? A la experimentación que tienen que hacer una prueba de su hipótesis para poder validarla, aplican esa propuesta y ven si realmente va a corresponder con la hipótesis que ustedes están planteando. Ese método científico que se aplica ahí en la universidad para poder hacer un proyecto, una tesis, se aplica aquí. Se aplica aquí para un proyecto de negocio, ¿no? En este caso, para un prototipo o una propuesta de emprendimiento. Entonces, ese es el modelo que involucra a Lean Startup, ¿no? Y vamos a tocarlo ya de manera más específica. ¿De dónde viene este método de Lean Startup? Fue diseñado por Eric Ries. Él trabajó todas estas características a partir de su propio emprendimiento, que se denomina Imbu, y tuvo ese grado de crecimiento muy alto, ¿no? Ustedes lo pueden averiguar, ingresen a internet, busquen Imbu, y ese es el emprendimiento que él manejó y que pudo ayudar a escalar, ¿no? Y a partir de allí empezó a notar cuáles eran las características que necesitaba el emprendedor para poder crear su emprendimiento, su producto o servicio
de una manera ágil, de una manera rápida, sabiendo de que la startup o este emprendimiento que está generando un producto o servicio que todavía no se conoce y que el modelo de negocio tampoco está identificado, que el grado de incertidumbre es muy alto, no sabemos si es que el usuario va a comprar o no este servicio o este producto. Necesitamos hacerlo de una manera metódica, necesitamos hacerlo de una manera organizada y que nos ayude a reducir ese riesgo, ¿no? A diferencia de directamente nosotros implementar un negocio o un emprendimiento con un modelo de negocio ya conocido, simplemente lo que nosotros necesitamos es la inversión y poder arrancar el negocio. En este caso, para una startup es más complicado porque el modelo de negocio todavía no está implementado, no se conoce, está todavía para desarrollarse. Entonces, como se tenía este grado de incertidumbre y no se conocía cómo podían crearlo, muchos lo intentaban, pero a partir de la creatividad o de las características que ellos mismos podrían organizar, Eric Ries notó de que eh, al ser un experimento, al ser un producto o servicio que no se conoce, que no sabemos si es que va a tener esa atracción para el consumidor, eh, decidió asociar este método científico, este proceso de experimentación, también para la generación de este tipo de emprendimientos. Y lo puso en su libro, El método Lean Startup, ¿no? Este documento lo pueden encontrar, ahí está toda la información de los pasos a seguir dentro de este método. Pero lo vamos a hacer de manera resumida dentro de esta presentación para ir tocando un poco las definiciones de lo que es el Lean Startup, ¿no? Ya habíamos hablado de qué es una startup. Estaba la definición de Steve Blank, en donde decía que la startup era una organización que todavía no encontraba su modelo de negocio, pero que tenía este potencial de ser muy escalable, de que si realmente lo encontraba, podía llegar a unos niveles de consumo de los usuarios muy masivo, ¿no? Como por ejemplo lo que se tuvo con Yape, ¿no? Su nivel de crecimiento fue muy alto. Y otras aplicaciones y otros emprendimientos, otras startups que han logrado expandirse inclusive fuera del país. Entonces, ya conociendo la definición de startup, Eric Ries lo que le agrega es el término Lean, ¿no? Y de repente por aquí hay algunos ingenieros industriales, administradores, en donde han tocado este tema, ¿no? Y ustedes habrán escuchado hablar sobre el Lean Manufacturing, por ejemplo. ¿Y a qué hace referencia el Lean Manufacturing? Esto fue desarrollado por Toyota, ¿no? El sistema de producción Toyota, eh, en donde ellos trataban de optimizar al máximo su flujo de valor, su proceso productivo. ¿Y cómo lograban lograr, y cómo llegaban a lograr obtener este grado de optimización? Trataban de eliminar cualquier desperdicio que podía estar en el camino, ¿no? ¿Cómo se logra ser más productivo? Justamente eliminando ese nivel de desperdicios o cosas que nos hagan retrasar en nuestro proceso, cosas que no agregan valor, ellos trataban de identificar y eliminarlo, ¿no? Eh, por ejemplo, en el tema de los traslados, ¿no? Si de repente yo quería eh, en la cadena de ensamblaje que tenían para los automóviles, si yo quería de repente insertar una herramienta o insertar algún tipo eh, de aparato dentro de otro dispositivo, tratar de ensamblarlos, y necesitaba tener una herramienta, tenía que trasladarme hacia el lugar donde estaban las herramientas, ¿no? Y poder usarlo para hacer ese ensamblaje. Pero como ellos buscaban lograr optimizar todo hasta el mínimo detalle y, y esto con la finalidad de que conforme pase el tiempo pueda generarse un efecto en cascada que genere una optimización real para el producto, para el proceso, lo que decían es, ¿por qué hacemos ese traslado, no? Podemos hacerlo de repente algo más instantáneo, de repente esa caja de herramientas que esté lo más cercano posible a esa área de ensamblaje que tenemos que desarrollar.
por ejemplo. Y ahí estamos eliminando eh, el desperdicio o la muda, que son los traslados innecesarios, ¿no? Entonces, el lean, en inglés, lo que en la traducción es algo ligero, algo que está eh, exento de grasa, ¿no? Algo muy eh, eh, libre para que pueda tener esa agilidad del proceso. El término lean hace referencia a la eliminación de todos estos desperdicios que puede haber en un proceso. Específicamente en lo que era el sistema de producción Toyota, lo que buscaba era eliminar estos desperdicios. Primero identificarlos y luego eliminarlos. Y justamente teniendo en cuenta este concepto, lo que hace Eric Ries es sumarlo a el emprendimiento, a la generación de startups. Entonces, el término Lean lo asocia a este término de las startups o la metodología de generación de modelo de negocio de estas startups para eliminar los desperdicios que podrían haber en esta creación. Y ahí nosotros nos preguntamos, entonces, ¿cuáles son los principales desperdicios que podemos encontrar en la creación de nuestro emprendimiento, en la creación de nuestra startup, si estamos teniendo una visión de crear una startup? Y esto me lleva también a hacer la otra pregunta, ¿no? Si es que no llegamos a poder eliminar estos desperdicios, ¿podría llegar a fracasar mi emprendimiento, mi startup? Ese es el planteamiento que se puso en esta metodología, ¿no? En la metodología de Lean Startup. Y, y para responderla, justamente se necesitaba identificar cuáles eran estos desperdicios que podían estar dentro de la creación de una startup. Y el principal desperdicio que se podría encontrar es poder emplear muchos recursos, ya sean de trabajo, tiempo y dinero, para crear productos o servicios que nadie quiere. Es decir, nos podemos dedicar, y muchos de ustedes como emprendedores, si esta no es la primera iniciativa que tienen, han podido pensar en crear algún tipo de solución, de propuesta, de emprendimiento, que al final no terminan siendo aceptados por el público, por el consumidor. Si es su primera vez, se pueden enfrentar a este tipo de realidades, ¿no? Podemos crear de repente algunas soluciones que no terminen siendo muy útiles para el usuario, para el consumidor. Entonces, bajo ese esquema, nosotros tenemos que poder identificar cuáles son las características o cuáles son los elementos necesarios para poder crear estos productos o servicios con esta calidad o utilizando la menor cantidad de recursos, realmente que sea aceptado por el usuario. ¿Ok? Y justamente en base a ello se va la definición de Lean Startup, ¿no? Lo que ellos buscan en este método es crear lo que el cliente necesita y que va a estar dispuesto a pagar usando la menor cantidad de recursos, ¿no? Para poder generar estas propuestas, debemos crear estas soluciones, pero utilizando la menor cantidad de recursos, ¿no? Ya que al tratarse de un emprendimiento que recién está tratando de encontrar su modelo de negocio, no va a ser la primera vez que estemos en este proceso de generación. Si de repente en su caso no han tardado mucho en poder generar esta propuesta, puede que sea muy probable de que el modelo de negocio no sea tan desconocido, ¿no? Sino que ya se tenga una idea de cuál es el modelo de negocio que éste tiene. El Lean Startup sirve más que todo para ayudar a estos emprendimientos que todavía no encuentran ese modelo de negocio, ¿no? Y dentro de este proceso iterativo de Lean Startup es poder tener estas tres fases, bueno, 6 intermedias, ¿no? Primero es a partir de la generación de esa idea, ¿no? De esa idea que nosotros hemos podido trabajar, por ejemplo, a partir del proceso de Design Thinking,
y empezamos a construirla, nos genera un primer prototipo o producto. Una vez obtenido esa primera propuesta, nosotros realizamos mediciones para saber qué tan aceptado es en el público, en el consumidor, en el usuario final. Y esa información nos ayuda a poder generar esos datos que nos ayuden a aprender. Es decir, a saber que nuestro proceso que estamos haciendo, nuestro producto o nuestra propuesta que estamos realizando realmente es aceptada. Ese aprendizaje nos ayuda a poder tener nuevas ideas y a volver a construir o reconstruir esa propuesta que estamos haciendo, ¿no? Entonces, es ese ciclo que sigue el proceso de Lean Startup, ¿no? Dentro del documento como tal, del libro, se circunscribe en esos conceptos principalmente, ¿no? De cómo generar la idea, construirla, generar unas métricas, aprender de ello y nuevamente generar ideas para reconstruir esa propuesta inicial. Si se dan cuenta, por ejemplo, las aplicaciones que ahora tenemos, todas las aplicaciones que ahora estamos manejando en nuestro dispositivo móvil, no son las mismas que han sido de hace años atrás. Se han ido actualizando, han ido generando nuevas cosas. Y esto con la finalidad o bien de atraer mayores ingresos o también con la finalidad de generar nuevas verticales de negocio. En el caso, por ejemplo, de Yape, lo que ahora tiene y lo que ahora ofrece es totalmente distinto, o al menos no se pensó que iba a tener eso hace años atrás, ¿no? Hace años atrás, lo único que pensábamos que era una billetera móvil, ¿no? Pero ahora ya tiene una serie de servicios que ofrece a partir de este proceso de iteración, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el Lean Startup, ¿no? Y como base, lo que nos dice es, no se enfoquen en crear productos distintos, no se enfoquen en invertir todos los recursos necesarios para crear el producto. Primero identifiquen cuál es el modelo de negocio que están siguiendo. Primero, concreten cuál es ese modelo de negocio. Si únicamente nos enamoramos del producto que estamos haciendo, nos enamoramos de esta posible solución, posiblemente generemos una idea equivocada de lo que realmente el público está deseando, ¿no? O de repente tenemos una buena propuesta, pero no sabemos cómo comunicarla, o si estamos llegando por la vía correcta hacia ese cliente, que también sea el correcto. Entonces, lo que nos dice, y apoyándose de este modelo, de la generación del modelo de negocio de Alexander Osterwalder, es poder encontrar este modelo de negocio, ¿no? Ellos, Eric Ries, a partir de su metodología de Lean Startup, menciona esta serie de pasos que se debe hacer para crear este producto iterativamente de manera rápida, pero con la finalidad de obtener un modelo de negocio, ¿no? Y no sé si alguno de ustedes ha podido ver este lienzo de aquí, que es el Business Model Canvas. Son nueve casillas. Está muy difundido en este espacio del emprendimiento. De repente muchos de ustedes lo han podido ver, ¿no? Por ahí pueden comentar en el chat si es que han podido ver este lienzo, que tiene 9 cuadrantes y que prácticamente grafica lo que tiene un negocio como tal, ¿no? Y puede ser aplicado a cualquier tipo de negocio, no únicamente a los ya conocidos, sino a poder generar modelos con un grado de diferenciación eh, más alto, por ejemplo, ¿no? Pero sí teniendo como lo que de repente un arquitecto tiene para construir una casa, una edificación, tiene un plano. Nosotros para poder construir eh, nuestro negocio, podemos tener este lienzo, ¿no? Este sería nuestro plano del negocio. Y en base a esto, y creo que es muy conocido por ahí, veo que están teniendo algunas respuestas que sí lo conocen. En base a esto y en base a la propuesta que hizo Eric Ries con Lean Startup, también se generó
una nueva propuesta que fue el Lean Canvas, ¿no? Lo mismo que estaba en este modelo se adaptó para poder generar una propuesta para emprendimientos que estaban partiendo desde cero, ¿no? Para emprendimientos que estaban naciendo desde el problema, ¿no? Para poder identificar cuál podría ser esa idea que yo pueda generar. De hecho, el concurso Desafío Innovatec se ha creado para estos emprendimientos que están en fase de idea. Si bien es cierto, hay algunos que ya tienen un proceso avanzado, pero la finalidad es que podamos recaer en estos emprendimientos que están en fase de idea, ¿no? Y esta adaptación de este lienzo fue realizada por Ash Maouya. Él en su libro Running Lean plantea justamente lo que se trabajó en el Lean Startup, pero adaptando el modelo de negocio de Alex Osterwalder con el Lean Startup de Eric Ries, ¿no? Y se generó este lienzo denominado Lean Canvas, ¿no? Que es igual, trae el concepto de la cultura Lean, ¿no? Que podamos poder encontrar también el modelo de negocio como se podría hacer con el Business Model Canvas, pero de una manera más ágil, ¿no? Enfocándose en el problema que vamos a solucionar. Y si se dan cuenta, hay una diferencia entre estos bloques. En el Business Model Canvas tenemos 9 bloques, pero hay un cambio en relación a lo que a lo que son los socios clave, las actividades clave, los recursos, los canales y la relación con el cliente. Y justamente aquí es donde cambia, ¿no? Ya no se está enfocando en los socios, eh, ni en la, ni en la relación que se tienen con los clientes, ni en las actividades claves, sino que ya se va enfocando en la parte del problema, la ventaja que nosotros vamos a tener por encima del mercado, la solución al cual estamos apuntando para ese problema y cómo voy a medir ese avance que estoy teniendo dentro de este proceso creativo, ¿no? Entonces el Lean Canvas se convierte en una herramienta actualizada o más enfocada y específica para emprendimientos desde la fase cero, desde la fase de idea, que se puedan generar de una manera más ágil, ¿no? Entonces, este lienzo es con el que vamos a trabajar. De hecho, les vamos a entregar una plantilla para que ustedes puedan situar ahí el emprendimiento con el que están trabajando, ¿no? Y si se dan cuenta, también hay una secuencia. Ahí estamos colocando números en donde nos permite empezar o al menos saber cuál es la secuencia ordenada en la que debemos ir llenando estos bloques. Es muy similar a lo que se hacía en el Business Model Canvas, ¿no? En esos 9 bloques que el Business Model Canvas tenía, aquí también lo tiene y seguimos una secuencia ordenada. Partimos desde el problema, tenemos que identificar nuestros 3 primeros principales problemas que hayamos identificado en el usuario que va a adquirir nuestro producto o servicio y plantear también, y no está aquí, pero lo vamos a ver en el siguiente slide, posibles soluciones que ya existen, ¿no? Identificar problemas claves, 3 principales problemas y posibles soluciones que ya existan. Eso es importante porque necesitan hacer ustedes un proceso de investigación. Muchas veces dicen, no, yo la idea que tengo nadie la tiene, es más, ni siquiera quiero decirla porque de repente me vayan a copiar, ¿no? Eh, pero si esa idea que nosotros tenemos para solucionar un problema, es muy probable, y eso sí se los puedo garantizar, que ya exista una solución desarrollada. Si no enfocada o muy específica a lo que ustedes están pensando, pero que también pueda llegar a solucionar ese problema de otra manera. Entonces, ustedes una vez que hayan identificado cuáles son esos problemas que ustedes atienden a su consumidor, identifiquen también cuáles son esas posibles soluciones que ya existen en el mercado. ¿Ok? Eso en la primera casilla. Luego, una vez de que ya han podido identificar cuáles esos principales problemas, hay que saber a quiénes aquejan esos problemas, ¿no? ¿Quiénes son las personas que lo tienen?
Y como ya lo habíamos visto en el Design Thinking, hay que poder generar un perfil de cliente, un prospecto de cliente, un prospecto de usuario, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es ese personaje que estaríamos creando que sería el usuario o el cliente ideal que me va a comprar? ¿Sí? Ahí en este segundo cuadro colocamos esas características. Eso como segundo paso. Y como tercer paso, la propuesta de valor, ¿no? La propuesta de valor es eh, ese beneficio puntual que nosotros le estamos otorgando al cliente, al usuario en este caso, que va a recibir nuestra propuesta, ¿no? Tiene que ser un mensaje muy sencillo, dinámico, que rápidamente se pueda entender, ¿sí? Es una propuesta de valor como tal. Y no lo confundamos con la solución o con el producto. La propuesta de valor va más allá. Para ponerles un ejemplo, en el caso de si nosotros tenemos un producto que es el café, por ejemplo, ¿no? Eh, ya tenemos esa solución y queremos de que la persona pueda consumir nuestro café, pero la propuesta de valor puede ser diferente con el mismo producto, ¿no? Si hablamos del café que se vende en Starbucks, va a ser diferente al café que se vende en Juan Valdez, por ejemplo, ¿no? La propuesta de valor que tienen ambos es diferente. Pueden tener el mismo producto o la misma solución, pero la propuesta de valor es diferente, ¿no? Cada uno debe tener una propuesta de solución o una propuesta de valor única. Y eso la mencionamos en esa casilla 3. En la casilla 4, ahí sí mencionamos las principales características y funcionalidades que tiene nuestra solución. Ahí nos enfocamos en nuestro producto o servicio que estamos ofreciendo. Eso como punto 4, ¿ok? Luego nos vamos a analizar esta solución que tenemos, cómo la hacemos llegar a ese segmento de clientes, ¿no? ¿Cuál es esa vía? ¿Cuál es ese canal? Eh, Tenemos que tener en cuenta de que es el canal de difusión, tenemos que saber cuál es el canal de difusión, por dónde lo estamos comunicando, y también tenemos que tener en cuenta cuál es ese canal de distribución, cómo le estamos haciendo llegar esa propuesta de solución al cliente, cómo lo experimenta, cómo lo usa. ¿No? ¿Cuáles esas vías de comunicación? ¿Cuáles son esos canales? Ese es el punto 5. El punto 6 lo que nos dice es poder identificar esos flujos de ingreso, ¿no? Nosotros estamos vendiendo nuestros productos o servicios y deben, al menos con esta propuesta de valor única que estamos ofreciendo, debe ser lo suficientemente atractivo para que el cliente pague por eso, ¿no? Y hay que mencionar ahí cuáles son esos modelos de monetización que nosotros vamos a tener, cuáles son esos ingresos que nosotros podemos tener y, y el valor, ¿no? que le estamos asignando. Por ejemplo, en el caso del Yape, ¿no? Si nos referimos nuevamente a esta aplicación, inicialmente no habría ningún cobro, ¿no? Pero progresivamente iban teniendo unos servicios que por ahí se iban cobrando, ¿no? Asociaciones con otras entidades, por ejemplo. En el caso de Facebook, para tú crearte un usuario, no te cobran por la creación del usuario. Lo que, cómo ellos monetizan es a través de las publicidades, ¿no? A través de su estrategia de marketing o de publicidad para empresas que quieran utilizar esta base de datos de todos nosotros como usuarios que nos hemos registrado en esta red social. Lo mismo para YouTube, por ejemplo, que tiene su versión, nosotros podemos acceder a videos gratuitamente en YouTube, pero su vía de ingresos es a través de las publicidades, pero también ya ahora ha manejado una cartera de perfiles de usuario premium con los que pueden acceder también pagando una membresía, ¿no? Entonces, ahí debemos enfocar cuál es nuestro mecanismo de monetización. Eh, Actualmente debemos tener en cuenta de que al cliente, al usuario, normalmente no le gusta que le vendan, ¿no? Si nosotros hacemos un producto para directamente ofrecerlo y te lo vendo a tal precio,
Eso es lo que menos quiere un consumidor, es lo que menos quiere un cliente, hablando ya de la psicología del cliente, ¿no? Eh, Debemos encontrar estrategias que sean mucho más atractivas, ¿no? Que sean de una manera en que el consumidor no se dé cuenta de que le están vendiendo algo, sino que sepa o al menos que pueda captar de que ustedes le están ofreciendo una solución para su problema y que por eso no le están cobrando, ¿no? Pero nosotros podemos tener alternativas o vías de ingresos de otra forma. Entonces, la recomendación sería ahí de que ustedes no puedan enfocar directamente la venta del producto o servicio que están ofreciendo. Generen una estrategia de monetización diferente que justamente genere una perspectiva en el cliente eh, para que no se dé cuenta de que directamente ustedes le están vendiendo algo. Al cliente lo que no le gusta es que le vendan, pero sí le gusta comprar. Entonces, si es que tiene esas características, sabe de que a uno le está solucionando un problema y realmente lo satisface, eh, va a generar ese valor y va a hacer que pueda pagar y lo pueda utilizar bajo diferentes modalidades de monetización. Entonces, ahí la sugerencia es poder generar estrategias de monetización que también sean innovadoras, ¿no? No solamente la innovación está en la generación del producto, sino también en estas fuentes de ingreso, ¿no? Muy probablemente si Facebook cobrara por, al igual que TikTok y etcétera, estas redes sociales, hubiera partido por cobrar la suscripción para registrarse en un espacio donde yo me voy a comunicar con otras personas que tranquilamente lo puedo hacer de manera presencial o bajo otros mecanismos, eh, la verdad que no me interesaría pagar por eso, ¿no? Entonces, tiene otro mecanismo de monetización. Para esto, entonces nosotros tenemos que generar también innovación en este tipo de fuentes de ingreso, ¿no? Eso como punto 6. Como punto 7, debemos, debemos identificar cuál va a ser la estructura de costos, cuál va a ser ese factor que a nosotros haga que, que podamos saber cuáles son esos gastos principales, esos costos que nosotros tenemos que incurrir para que esta propuesta se lleve a cabo, ¿no? Hay muchas características, como en todo negocio, tenemos que identificar esa estructura de costos, ¿no? Y eso ya es un tema más financiero, de organización, que nosotros podemos tener para poder realizar nuestra propuesta. Eso como punto 7. Y luego nos pasamos al punto 8, que son las métricas clave, en donde nosotros vamos a tener que desarrollar o identificar cómo vamos a medir este emprendimiento que estamos desarrollando. La idea es ir midiendo cuáles son estos puntos en los cuales nos va a decir si es que estamos yendo bien o no con nuestro negocio o con nuestra propuesta, ¿no? Estas métricas pueden ir al tema de, por ejemplo, medir cuáles son la cantidad de clientes que nosotros vamos a ir teniendo en el camino, en este proceso, cuáles son las cantidades de clientes recurrentes, por ejemplo, el valor por cada cliente que está solicitando el servicio. Hay diferentes tipos de métricas que nos pueden ayudar a poder evaluar si es que la propuesta, el emprendimiento está yendo adecuadamente, ¿no? Eso como punto 8. Y finalmente, como punto 9, poder identificar cuál es la ventaja competitiva injusta, ¿no? O cuál es esa ventaja que nos va a hacer diferenciar de los otros emprendimientos, que son muy similares. Por eso, la idea es también, cuando nosotros en el punto 1 definamos los problemas, también tenemos que definir eh, cuáles son esos principales competidores que pueden aparecer, ¿no? Algunos otros emprendimientos que ya tengan soluciones similares. Y ante eso, nosotros debemos identificar esas soluciones que nosotros tenemos por encima de ello, ¿no? Las características que nos hacen diferenciar.
Entonces, ese tipo de características debemos mencionarlo aquí, ¿no? En la ventaja competitiva. Entonces, es esa secuencia de pasos que nosotros seguimos para poder identificar y para poder completar este lienzo, ¿no? Una vez de que nosotros tengamos esto, ya tenemos la idea clara o mucho más clara de cuál sería nuestra propuesta del modelo de negocio que estamos persiguiendo, ¿no? Este sería el primer paso que nosotros tendríamos que desarrollar. Y justamente es el que vamos a utilizar también para nuestra práctica. Pero lo vamos a ver más adelante. Ya estamos en esta última parte, en donde nos enfocamos al desarrollo ágil, ¿no? A este proceso de creación bajo iteraciones, bajo pruebas que nosotros podamos desarrollar eh, y creaciones y desarrollos rápidos, ¿no? Bajo sprints, por ejemplo. Vamos a ver de qué se trata el manifiesto ágil. El manifiesto ágil parte desde el desarrollo del software, en donde inicialmente los proyectos se habían desarrollado siempre de una manera tradicional, en donde teníamos que planificar, teníamos que generar una propuesta, teníamos que tardar todo un tiempo para poder generar esa propuesta, y luego cuando lo enviaban o lo presentaban al usuario o al consumidor, a este de repente le decía, no, pero esto no es lo que yo estaba pidiéndote, ¿no? Necesito que tenga estas modificaciones. Y nos hemos tardado todo un año de repente en la planificación y ejecución del proyecto y el cliente termina pidiéndonos modificaciones. Entonces, a partir de esa problemática que empezaron a tener en el desarrollo de proyectos eh, para, para la parte del desarrollo en la programación, por ejemplo, es que decidieron crear una propuesta más ágil, ¿no? Que permita generar iteraciones, que permita estar en contacto con el usuario, que el usuario nos pueda dar su apreciación de pequeñas partes que nosotros le vamos presentando y así llegar hacia el producto final con los requerimientos específicos del cliente y no nos haga nuevamente retroceder todo lo que ya se ha creado, ¿no? Entonces, para esto utilizamos el manifiesto ágil, ¿no? Y dentro de este proceso tenemos varias herramientas, pero nosotros tenemos que poder, situamos el manifiesto ágil sobre unos principios, ¿no? Son 4 específicamente. Por un lado están el principio uno, en donde antes de poder planificar de repente o tardarnos mucho tiempo en planificar cómo vamos a ejecutar el proyecto, con todas las herramientas y procesos que debemos seguir, debemos ejecutar directamente, ¿no? Y para eso hay que posicionar y tener un mayor grado de entendimiento en las personas y en todas sus interacciones antes que poder darle valor y peso al proceso y las herramientas, ¿no? No queremos decir de que vamos a eliminar estos procesos y herramientas, eh, debemos seguirlas sí, pero darle un mayor enfoque en las personas, ¿no? Por otro lado, normalmente lo que se hacía también era crear o tener eh, generar mucha documentación, ¿no? Por ejemplo, documentar todo nuestro proyecto que estamos ejecutando y en cuanto al desarrollo nos dedicábamos menos tiempo, ¿no? Ahí la idea es poder tener un mayor enfoque en generar este desarrollo más que en la documentación que se va creando, ¿no? También, por otro lado, está la colaboración con el cliente directamente, ¿no? Estar en contacto con el cliente de manera constante, más allá de poder tener un contrato o algo que nos pueda especificar un acto de mayor burocracia, ¿no? Que nos puede decir, por ejemplo,
ya iniciamos el proyecto en tal fecha, tú me tienes que entregar el producto en tal fecha de fin, ¿no? Ya iniciamos el proyecto, ya firmamos el contrato, aquí están todos los términos y condiciones, y al final tú me lo entregas así, ¿no? Tenemos ese primer contacto y el contacto que vamos a tener al final del proyecto cuando vamos a recibir ese producto. Y cuando lo recibimos, de repente no se estuvo conforme con lo que se recibió, ¿no? Y lo que dice el manifiesto ágil es, en lugar de tener mucha documentación relacionada a los procesos contractuales, mejor tengamos un contacto directo con el cliente, ¿no? Que el cliente nos vaya diciendo cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer, cuáles son las cosas que debemos ir teniendo en cuenta para crear el producto que realmente necesita, ¿no? No queremos darnos una imagen de especialistas completamente y que así lo sepa el cliente y que al final reciba lo que él, con las características que él estaba pidiendo, ¿no? El producto final, porque no se logra conseguir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir? Teniendo esa comunicación directa y constante con el cliente, ¿no? Para captar sus necesidades precisas, ¿no? Y también teniendo en cuenta de que cambian. Durante todo el proceso hay características que se pidieron inicialmente, pero con el transcurrir del tiempo cambian, ¿no? Entonces es necesario estar en esa comunicación constante. Y por otro lado, tener justamente esta respuesta al cambio, ¿no? Ser ágiles en esta respuesta al cambio. Por ejemplo, si nosotros seguimos un plan que hemos desarrollado de aquí en un año, un par de años, con la actualidad, con las cosas que estamos manejando ahora, es muy probable de que hayan cosas que se tengan que cambiar, ¿no? Y en lugar de estar quejándonos por los cambios que hace el cliente, porque ya se estipuló un plan, ¿no? De repente decimos, no, aquí hemos puesto en el contrato de que debe hacerse así, 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 ¿no? Ahora yo te entrego lo que tú me has pedido y al final el cliente no termina estando satisfecho y no termina teniendo el producto que quiere, ¿no? Si bien es cierto, sí, lo vendo, ¿no? Lo termino cerrando el contrato porque sí se quedó, pero no se termina teniendo una satisfacción del cliente real, ¿no? Entonces, más allá de poder seguir un plan establecido inicialmente en un largo tiempo, podemos tener planes de repente de más corto plazo, ¿no? Podemos tener planes mucho más cortos que nos permitan tener una respuesta al cambio mucho más rápida, ¿no? Y para eso utilizamos estas herramientas, ¿no? Hay varios enfoques del manifiesto ágil que se circunscriben en estos marcos de trabajo, ¿no? Tenemos el XP, tenemos el Kanban, el Scrum, que es uno de los más conocidos y usados, el Crystal y el SAFe, ¿no? Para este proceso, y como de repente ustedes lo hayan podido ver, vamos a utilizar o vamos a centrarnos en lo que es el Scrum. ¿Y en qué se enfoca este marco de trabajo? Para poder generar nosotros productos y en este caso soluciones en base a nuestro emprendimiento, tenemos que tener una serie de requisitos que vamos a obtener de ese cliente, ¿no? Ya habíamos visto que desde el design thinking vamos empatizando, vamos captando la información de lo que nos pide el cliente, vamos definiendo su problema y vamos teniendo unas primeras ideas para poder crear ese prototipo. Todo eso vamos situándolo en este espacio que se denomina el Product Backlog, ¿no? Es como una caja de información relevante que nosotros vamos a tener de ese emprendimiento o de esa propuesta y que vamos a ir tomando lo más esencial, lo prioritario, para poder generar un producto mínimo viable, ¿no? La primera versión de ese producto. Por ejemplo, si hablamos de los televisores, ¿no? Inicialmente cuando se originaron no existía el control remoto. Entonces, para poder crear ese control remoto, ¿qué características mínimas son las que debería tener para que se pueda crear? Bueno, actualmente ya conocemos los controles remotos que tienen cantidad de botones. A veces hay algunos que ni siquiera hasta ahora sabemos para qué sirven. Pero imaginemos inicialmente cómo fue el proceso de desarrollo de ese control remoto, ¿no?
Entonces, para poder desarrollarlo, teníamos que tener claro eh, que justamente su término de remoto es que podamos tener el control a distancia de ese televisor, ¿no? Y para poder tener ese control, necesitábamos tener justamente esos mandos, ¿no? Que nos permita generar ese control sobre el televisor. ¿Y cuál sería la primera funcionalidad o la mínima necesaria que debería tener para que pueda funcionar, ¿no? Pues lo más rápido que a uno se le ocurre es tener el botón de encendido y apagado, ¿no? Ya, tú vas a tener una primera iniciativa del control remoto. Entonces, primero quiero que tenga esa capacidad de al menos tener una distancia de 2 metros, por ejemplo, ¿no? Para que yo pueda este, estar no tan cerca de mi televisor. Ya es un requerimiento, ¿no? Que lo voy poniendo ahí. ¿Qué otra característica? Por lo menos lo que yo quiero es de que a esa distancia yo pueda encender y apagarlo. Ah, ok. Entonces debemos insertar ese botón de encendido y apagado. ¿Qué más se podría necesitar de vital importancia, no? Ok, ya prendí la tele, eh, pero necesito por ahí cambiar de canales, ¿no? No voy a estar mirando el programa siempre que lo tengo ahí. Al menos, por favor, que pueda cambiar los canales. Ok, te agrego un botón para subir y bajar los canales, ¿no? ¿Y qué más necesitarías? Pero ya no me pidas más. Quiero hacer lo mínimo posible para crearte una primera versión de este producto, ¿no? Entonces, eh, ok, ¿qué otra cosa necesito? Probablemente si yo voy a estar muy lejos de del televisor, lo que necesito es poder escucharlo más, ¿no? Si de repente estoy muy lejos, si de repente estoy muy lejos, necesito escucharlo más. Entonces, quiero al menos subir ese volumen. Y también si es que de repente estoy muy cerca, quiero bajarlo. Al menos eso, ¿no? Ya, ok. Entonces le agregamos el botón de subir y bajar el volumen. Y yo creo que con eso ya, ¿no? O sea, ya tenemos una primera versión de lo que puede ser un control remoto. Perfecto, ya con eso me solucionas el problema, ¿no? Ok, esa sería la primera versión. Y ya tenemos esos primeros requisitos, pero no, también me gustaría de que vayan los números, ¿no? Para directamente irme hacia los más de 80 canales que tengo. Ah, no, pues ya esa es otra funcionalidad que en esta primera etapa no te lo voy a agregar, ¿no? Pero sí te lo puedo agregar, ¿no? De acuerdo a las necesidades que se vaya presentando en el camino. Entonces, tenemos que recoger lo mínimo necesario para poder crear esa primera versión del control remoto que estamos buscando, ¿no? Entonces, esas características, esas primeras necesidades, la colocamos en esta caja que es el Product Backlog, ¿no? Y luego pasamos por el desarrollo, una primera iteración que se le denomina el Sprint Planning. ¿Qué es un sprint, no? En el Scrum van a poder escuchar constantemente el término de sprint. Scrum viene de una táctica de juego en este deporte denominado el rugby, en donde se produce un ataque instantáneo de manera colectiva, ¿no? Con los miembros del equipo. Y a esta jugada rápida se le denomina sprint, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere igualar en esta metodología, ¿no? Entonces, el sprint viene siendo como esa primera acción o esa acción rápida que nosotros podemos desarrollar. ¿Y qué es el sprint planning, no? El sprint planning, eh, como está en inglés, planning viene a ser la planeación de ese primer sprint, ¿no? De esa primera jugada, ¿no? Si hablamos en el deporte, esa primera jugada que nosotros vamos a ejecutar. ¿Y a qué denominamos esa primera jugada o ese sprint? Justamente a esa primera versión del producto que vamos a ejecutar, ¿no? Lo que estábamos poniendo, por ejemplo, en este caso del control remoto, ¿no? Este control remoto que va a tener 3 botones nada más, de encendido apagado, el del volumen y el de los canales.
¿no? Ese sería el primer sprint, ¿no? Entonces tengo que planificar qué pasos tengo que desarrollar para crear ese control remoto de 3 botones, ¿no? Y esta planificación no tiene que durar mucho tiempo, ¿no? O sea, justamente yo quiero desarrollarte el control de 3 botones para que no me tarde mucho tiempo en crear un super control que aparentemente yo creo que a ti te va a funcionar ya, y que yo creo que te podría gustar, pero que al final ni siquiera sé si realmente vas a necesitar todos esos botones, ¿no? Entonces, quiero planificar cómo te voy a crear ese control remoto de 3 botones en un tiempo corto, ¿no? Y que lo puedas probar. Y por ahí, si se necesita algo más, generamos otro sprint. Ok, entonces planifico este desarrollo del primer control remoto, ¿no? De 3 botones. Y luego lo pongo en mi casilla del Sprint Backlog, ¿no? ¿Qué es el Sprint Backlog? El Sprint Backlog son este espacio, ¿no? En donde yo voy a priorizar todas las características que va a tener este primer sprint, ¿no? Ya directamente para ejecutar. Por ejemplo, yo voy a crear ese control remoto de 3 botones. Ok, ¿por dónde debo empezar? Ok, primero tengo que empezar por crear la placa, ¿no? La placa con el infrarrojo, que me va a generar esa primera funcionalidad de distancia entre el control remoto y el control mismo, ¿no? Entre el televisor y el control remoto, ¿no? Entonces tengo que crear esa placa y esa funcionalidad remota, ¿no? Entonces, dentro de mi Spring Backlog, ahí empiezo a crear, ¿no? Mi primer paso, mi primer desarrollo va a ser, mi primera meta, ¿no? Va a ser generar esta placa con la funcionalidad del infrarrojo para poder controlar mi televisor de manera remota. Ok. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente va a ser crear la carcasa para que pueda cubrir a este control, ¿no? Y luego crear los botones adicionales para cambiar, para prender el televisor, para apagarlo y para cambiar los canales y subir y bajar el volumen. Ok, entonces dentro de mi Spring Backlog voy a crear esas primeras funcionalidades siguiendo estas metas, ¿no? Siguiendo estos objetivos de desarrollo. Ok, entonces han visto que partimos desde las funcionalidades, desde las primeras necesidades en nuestro Product Backlog. Luego hemos planificado cómo va a ser ese primer sprint o ese primer lanzamiento. Y luego especifico qué tareas y metas voy a lograr para poder desarrollar ese primer producto, ¿no? Y una vez de que ya tengo eso, empiezo a entrar en mi proceso de desarrollo. Miren, qué requiere el usuario, ya sé qué es lo que vamos a hacer, ahora sí, manos a la obra, ¿no? Lo mando a mi equipo de desarrollo, en este caso serían ustedes, si es que son los únicos que están en el proceso de desarrollo, pero si tuvieran un equipo, lo trabajan en conjunto y genero mi primera versión del control remoto, por ejemplo, ¿no? En ese proceso de creación también no es lineal, es decir, empiezo a crearlo y me tardo todo ese proceso para terminarlo y poder mostrarle al cliente si es que está conforme o no. No es así de lineal. Conforme vamos iterando, conforme vamos desarrollando esa primera versión del producto, eh, vamos haciendo revisiones, ¿no? Vamos haciendo microplanificaciones, se podría decir así, de las cosas que hemos venido haciendo y las cosas que vamos a hacer. Cosas que no nos ha estado yendo bien, cosas que sí nos ha estado yendo bien, cosas que debemos mejorar, todo en el marco de este proceso de desarrollo iterativo, ¿no? Entonces, para hacer esto, nosotros tenemos reuniones diarias, ¿no? Tenemos reuniones diarias en donde nos juntamos con el equipo de trabajo y vemos, ¿no? Ah, mira, ¿qué tipo de infrarrojo estás utilizando
tener esta conectividad con el televisor a tal modelo, tal versión. Ah, no, esta va a ser difícil porque justo el usuario en medio de su televisor y su sillón tiene una placa metálica, ¿no? O un escritorio metálico. Entonces por ahí se puede perder la señal, ¿no? Ah, ok, entonces tenemos que buscar otro tipo de modelo que pueda soportar ese tipo de características. Mira, la creación del botón de subido y apagado, la verdad que me está funcionando, pero está subiendo cada 2 puntos, cada 3 puntos, y está bajando cada 1 punto o cada 2 puntos de manera este, no muy ordenada. Ah, ok, entonces son cosas que en el proceso de desarrollo yo lo voy revisando, ¿no? No espero a tener el producto final para que se encuentren esos errores, ¿no? Y al final le entreguemos al cliente y pues tenga el producto e inclusive el mínimo viable, o sea, la primera versión del producto y encima que no funcione. Entonces, dentro de esta iteración con el equipo de trabajo, vamos teniendo revisiones diarias, ¿no? Y a esto se le denomina el Daily Scrum. Una vez de que ya hemos hecho todo este proceso iterativo, repetitivo, ¿no? Hasta poder llegar a esta primera versión del producto, eh, empezamos a generar este incremento, ¿no? Este, este primer producto que el usuario va a ver, ¿no? Por ejemplo, mira este usuario, ¿no? Yo tengo este primer incremento, es decir, esta primera versión. Tu producto final va a ser el control remoto con los 3 botones. Ok, pero quiero, ¿sabes qué? Que tú lo puedas probar. Yo ya lo tengo. Quiero que puedas probar las 2 primeras funcionalidades, que es que tú lo puedas prender y apagar de manera remota. Ah, ok. A ver, entonces, ok, nos reunimos en tal fecha y me lo prestas o me lo pasas para hacer esa primera prueba. Ok, ahorita lo que quiero probar es que si tú puedes, en la distancia que tienes, prender y apagar el control. Ok, lo recibo ese producto, pruebo si se enciende y se apaga. Ah, ok, entonces está perfecto. Es nuestro primer incremento, ¿no? Es nuestro primer resultado que tenemos de esa creación, que todavía lo validamos con el cliente, ¿no? Lo validamos con el usuario. No llegamos a entregarle ese producto mínimo viable completo, sino con estos primeros incrementos que ya van teniendo la funcionalidad que él espera. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí funciona. Nos metemos nuevamente a nuestro proceso y le agregamos las otras funcionalidades, ¿no? Eh, y así se va generando estos incrementos, ¿no? Que el cliente o el consumidor lo va validando. Y posteriormente pasamos a una etapa de Sprint Review, ¿no? En donde es algo similar al Daily Scrum, pero ya con el producto más maduro, ¿no? Con el resultado ya obtenido. Entonces, hay que revisar cuáles son esas características. Por ejemplo, si yo le di a probar el control de encendido y apagado únicamente, entonces hay que ver qué cosas buenas se han hecho para poder generar esa primera versión de el control remoto con el botón de encendido y apagado, y qué cosas son de repente las cuestiones que el cliente me ha podido decir, ¿no? Que el usuario me ha podido decir, mira, yo sí presiono, por ejemplo, el botón de encendido y apagado, pero en la primera que yo le doy no me prende la tele. Tengo que presionar unas 2 o 3 veces, ¿no? Ah, ok. Entonces, ese Sprint Review, por ejemplo, me ayudó a poder identificar cuáles son esos factores que nos puede ayudar a que el producto salga con todas las funcionalidades correctas, ¿no? Y luego nosotros hacemos la retrospectiva, que es un proceso ya más minucioso, en donde captamos ese feedback, ¿no? Que nos ha dado el usuario. Y nuevamente, si es que está yendo bien o si necesita hacerse unas mejoras, planificar cómo va a ser el desarrollo de todo el producto al final, ¿no? Entonces, también es un proceso iterativo en donde nosotros vamos haciendo las pruebas necesarias para poder tener ese producto final, ¿no? Pero partimos, como le repito, desde una primera versión.
No arrancamos con todo el producto, inclusive queremos emprender, por ejemplo, están de repente ustedes desarrollando una iniciativa, ¿no? No van a esperar todavía a que tenga todas las funcionalidades para que lo puedan entregar y al último se dan cuenta de que el cliente o el usuario no lo quiere, ¿no? Y han invertido tiempo, han invertido recursos y han invertido dinero, ¿no? Entonces, debemos seguir esos parámetros, ¿no? Esas características para poder generar un producto que realmente el cliente valore, ¿no? Ok, y en base a todo este esquema, vamos a centrarnos en un caso práctico o en una práctica específicamente que les voy a solicitar de que ustedes lo puedan hacer, eh, pero ya lo entregarían en esta semana cuando lo vayan trabajando. Lo que vamos a hacer en este caso práctico, y como les había anticipado ya, es poder completar eh, el link Canvas, ¿no? Este lienzo que hemos visto en el esquema anterior, ¿no? En base a su emprendimiento. Hay que completar todas estas casillas que están dentro de este lienzo enfocadas en su emprendimiento, ¿no? Ya sabemos el orden que se sigue. Les vamos a compartir esta presentación para que lo puedan ver en este slide, en el slide anterior que habíamos trabajado. Aquí están el orden que se debe seguir para poder crear nuestro modelo de negocio dentro de esta plantilla, ¿no? Y para poder crear esta plantilla con nuestro modelo de negocio, vamos a hacer un ejemplo de una empresa muy conocida que ya, bueno, es una startup que tiene un alto posicionamiento y que ha conseguido también crecer muy rápido, ¿no? Entonces les voy a mostrar cuál es el ejemplo. En este caso es de Airbnb, esta empresa que justamente sirve de intermediario para buscar esos alojamientos de personas que necesitan tener una estadía en algún lugar, ¿no? Principalmente viajeros, personas que quieren estar en algún espacio para poder hospedarse, ¿no? Eh, si vemos aquí, vamos a ir repasando, ustedes pueden ver cuáles son esos criterios, estas descripciones que se han colocado en base a la propuesta y que ustedes lo pueden tomar como ejemplo para que puedan hacer el caso de su propio emprendimiento, ¿no? Si partimos desde el problema, para el caso del Airbnb, nos decía de que el usuario o el cliente o esta persona común que ellos perfilaron, ¿no? Decía de que a esta persona se le hacía difícil encontrar opciones de hospedaje que sean económicas. Y al hospedarse en los hoteles, los viajeros no pueden obtener experiencias auténticas en un lugar específico, ¿no? Porque, bueno, un hotel más cumple las funciones de poder estar ahí mismo, ¿no? Y de repente es más complicado tener esa experiencia, ¿no? No es fácil para este propietario también monetizar. En este caso tiene dos perfiles de usuario. Tiene el perfil de usuario de la persona que busca hospedarse y también tiene el perfil de usuario de la persona que va a alojar a este otro usuario que puede, que necesita buscar un lugar donde quedarse, ¿no? Entonces, para este otro perfil, dice que tampoco no es fácil para este propietario monetizar con su propiedad. Tiene un espacio, de repente es una persona que vive sola, tiene una casa con un amplio espacio y puede aprovechar una oportunidad de ingresos. Y además, no existe una cultura también de compartir el hogar. Es complicado, ¿no? ¿Cómo podemos de repente, bueno, yo puedo tener todo el espacio del mundo en mi casa, este, pero no quiere decir de que por tener tanto espacio voy a dar alojamiento a otras personas, ¿no? Puede ser, hay un problema que en este caso Airbnb puedo detectar en estos espacios. Entonces, hay una problemática y podemos ver si es que hay una solución ante eso. ¿Qué alternativas existen ahora? Y eso lo que necesito es de que ustedes lo puedan hacer en sus prácticas. Por ejemplo, está la página web de Booking, ¿no? En donde también pueden encontrar sitios de alojamiento. También hoteles.com. En su momento estaba Trivago también.
varias alternativas similares, si bien es cierto, no son exactamente iguales a la que ofrece Airbnb, pero son alternativas similares. Igualmente ustedes busquen qué alternativas similares existen para las propuestas o para los problemas que ustedes hayan identificado en su usuario. ¿Ok? Califiquen o identifiquen esos problemas que ustedes hayan identificado en sus usuarios y coloquen qué alternativas de solución existen actualmente. ¿Ok? Una vez de que hayan hecho eso, pasamos a la parte del segmento de clientes, ¿no? ¿Qué características tienen estas personas que tienen este problema, ¿no? Por ejemplo, son viajeros que buscan una experiencia de alojamiento adecuada a un bajo precio, ¿no? Quieren tener rápidamente la facilidad de poder encontrar un alojamiento con las características que ellos están buscando. Y también, por otro lado, su otro segmento de clientes son las personas que tienen el espacio suficiente en su casa y que pueden generar también alojamiento y a partir de ello generar ingresos, ¿no? Podemos encontrar personas así, podemos encontrar personas que realmente estén dispuestas a rentar sus espacios. Es una primera propuesta que Airbnb se planificó, ¿no? Se pensó. Realmente se podría desarrollar, entonces vamos a probar. Es una hipótesis. ¿Y cuáles serían estos primeros early adopters? ¿Quiénes son los early adopters? Son estos primeros usuarios que van a validar su propuesta. Son estas personas que están muy comprometidos con lo que ustedes pueden desarrollar y que realmente les pueden dar una atribución de valor, ¿no? Hay que poder identificar quiénes podrían ser estas personas que realmente estén dispuestos a poder validar su propuesta y que sean lo más sinceros posibles, ¿no? Porque acá no queremos de que les levanten el ánimo diciéndoles, no, mira, sí, tu propuesta está bien, cuando en realidad no les parece, ¿no? Entonces, evitar ahí, por ejemplo, ir con familiares, amigos, ¿no? No, tienen que ser personas que realmente van a ser objetivas y les van a dar una retroalimentación adecuada, ¿no? Y ya que están en el concurso, por ejemplo, pueden hacerle estas consultas, ¿no? A su mentor con el que ustedes están trabajando, ¿no? Entonces, pueden utilizar a estas personas, como les digo, como early adopters, para que puedan generar esa retroalimentación, ¿no? Y en este caso, estos early adopters son personas dispuestas a compartir su residencia y ganar dinero como anfitriones, ¿no? ¿Quiénes podrían ser? Bueno, ellos lo podían identificar o buscar quiénes podrían ser estas personas. Son, hay que poder encontrar, tal cual como nosotros encontramos nuestro segmento de clientes, hay que poder encontrar este pequeño nicho, este pequeño grupo de personas que sí podrían estar dispuestas a probarlo, ¿no? Pero con estas características, como les digo, de que sean muy concretas, realistas también y que les den un feedback real, ¿no? Eso sería como siguiente paso. Luego está la propuesta de valor, ¿no? ¿Cuál es su propuesta de valor que ofrece Airbnb? La propuesta de valor única es que los viajeros puedan obtener una experiencia auténtica en donde están, ¿no? En donde se van a alojar, puedan encontrar rápidamente el lugar donde quieren. O sea, si yo llego, por ejemplo, a Arequipa, eh, yo quiero estar en ese espacio, pero teniendo de repente un grado de calidez diferente a lo que voy a poder encontrar en un hotel, ¿no? De repente teniendo en una casa, conviviendo con los mismos pobladores o alojándonos ahí mismo, entrelazando o generando nuevos lazos de comunicación. Es una experiencia, ¿no? Nueva que de repente estos usuarios pueden vivir. Entonces, esta es la propuesta, la generación de una experiencia diferente que yo les puedo transmitir con esta aplicación, ¿no? Con el Airbnb. ¿Qué otra cosa más? Una monetización para, en este caso, el otro perfil de usuario, que en este caso son los que van a poner a disposición su establecimiento, su casa o el lugar donde están viviendo. Tienen ahí la experiencia de poder generar una monetización adicional
por este tipo de servicios, ¿no? De repente, pues yo tengo mi trabajo o de repente no estoy recibiéndolo mi sueldo tal cual, pero creo que a nadie le cae mal recibir pues un beneficio adicional, previamente teniendo las seguridades o cumpliendo con los parámetros necesarios de seguridad para yo poder tener eh, a esta persona dentro de mi casa, ¿no? Entonces es algo con lo que también se debe trabajar, poder darles una cultura de alojamiento, brindarles todos los puntos necesarios de seguridad para que ellos tranquilamente puedan tener esta monetización adicional, ¿no? Pero estas experiencias quiero generar en el usuario, ¿no? Esta es mi propuesta de valor. Ok, ¿y qué conceptos de alto nivel? Esto es un factor que está dentro de la casilla de propuesta de valor. ¿Cuáles son estos factores de alto nivel? Es decir, que van a generar una experiencia wow, ¿no? Dentro del usuario, de la persona que va a estar aquí, que me va a ayudar también a impulsar esta oferta. Por ejemplo, en el caso de las personas que viajan, es que todos pueden convertirse en anfitriones, ¿no? En este caso, de las personas, perdón, que van a poder ofertar sus alojamientos, todos pueden convertirse en anfitriones. Inclusive, si estas personas viajeras, si han llegado hacia un punto, ellos también pueden hacer lo mismo, ¿no? Es un ambiente de colaboración. Yo he llegado hacia un lugar en donde me acogieron muy bien y ellos tienen un ingreso extra por lo que hacen. Yo también puedo hacer lo mismo, ¿no? He tenido una buena experiencia y puedo replicarla. Y tengo esa opción eh, de crecimiento, ¿no? En este modelo de negocio. Tengo también un espacio de economía colaborativa, ¿no? Hay una opción de generación de ingresos, tanto para la persona que está hospedando y para el viajero que también puede replicar la misma modalidad, ¿no? Entonces, esas características están posicionadas en la propuesta de valor única, ¿ok? Luego ya nos vamos a la casilla de la solución. Para el caso de Airbnb, nos dice que es un servicio en línea en el que los viajeros pueden alquilar un apartamento local asequible y los propietarios pueden ganar un dinero extra alquilando estos espacios del día a día. Aquí en la casilla de solución explicamos en qué consiste, en palabras muy cortas, eh, nuestro, nuestra solución, ¿no? Nuestro producto o servicio que estamos ofreciendo. Este es un factor clave porque a veces cuando no la tenemos muy clara, se nos hace un texto muy largo porque tratamos de explicar lo que de repente no podemos entender, ¿no? Entonces, primero es necesario poder entender exactamente qué es lo que solucionamos y poder situarlo en esta casilla con cortas palabras, ¿ok? Como lo está haciendo, por ejemplo, este caso de Airbnb. Luego de esto, esta solución, ¿cómo la estamos haciendo llegar hacia estos clientes, ¿no? Hacia estos segmentos. ¿Cómo la hacemos llegar? Lo hacemos llegar a través de estos canales, primero teniendo referencias, ¿no? Nosotros tenemos eh, esta aplicación web, ¿no? Que nosotros podemos utilizar para ir teniendo algunas referencias. Si yo de repente llego hacia un lugar, puedo dar como referencia de que sí, fue un espacio en donde me trataron bien, fue un espacio adecuado, etcétera. Y en base a esas referencias puedo generar una mayor adopción. Otra cosa son las recomendaciones, por ejemplo, son los vías de comunicación o los canales con los que esta solución puede llegar hacia estos clientes, ¿no? Y por otro lado está la publicidad, ¿no? Estos canales de comunicación en relación a la publicidad, eh, en donde me va a hacer dar a conocer mi propuesta de valor, mi solución hacia este segmento. Estos son los canales de comunicación como tal, ¿no? Pero también nosotros podemos agregar ahí qué tipo de elementos son o cuál es la vía de distribución que voy a utilizar para conectarme con estos clientes, ¿no? Eso dentro de los canales. Por otro lado, está las fuentes de ingresos, ¿no? ¿De dónde genera ingresos
Airbnb. En este caso, son las tarifas que se están ofreciendo eh, para este caso de los viajeros, ¿no? Genera por ahí unos ingresos con esta interacción entre el hospedador y el viajero que está llegando a poder instalarse en su domicilio o en el ambiente que está disponiendo, ¿no? ¿Qué más? Nosotros tenemos que ir colocando en base a lo que es su propuesta de emprendimiento de ustedes, cuáles son esas vías de ingreso que estamos generando. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, generen una propuesta innovadora, ¿no? No solamente cobrar directamente por el producto que están ofreciendo, pueden generar otras alternativas de monetización que les ayude a generar ingresos, pero que no directamente, por ejemplo, le estén cobrando al cliente, ¿no? Es una alternativa. Entonces, ahí sería bueno que puedan pensar cuáles son esas mejores alternativas de ingresos que pueden generar, ¿no? Unas estrategias de monetización. Y nosotros vamos a también catalogar, en el caso de Airbnb, cuáles son los costos que nos involucra poder desarrollar esta aplicación, poder desarrollar esta solución, ¿no? Por un lado está el desarrollo, obviamente tengo que contratar desarrolladores para que me hagan la aplicación, la plataforma, el alojamiento, donde va a estar posicionado esta solución, el marketing, la inversión en marketing es muy alta. Normalmente cuando tenemos que promocionar aplicaciones nuevas, soluciones nuevas que no se conocen en el mercado, hay que saber comunicarlas y se necesita generar una inversión ahí en esa parte del marketing para poder conectar. En este caso, la planilla de los sueldos, pagos de repente a personas con las que van a trabajar con nosotros o de repente el pago por los servicios que nos puedan brindar para poder desarrollar este emprendimiento, ¿no? En este caso, los seguros también que ellos están manejando, no necesariamente eso es para todos, pero hay que identificar cuáles son nuestros costos, ¿no? Y lo colocamos ahí también. Y finalmente, y bueno, antes de finalizar, está la parte de las métricas, métricas clave. ¿Cómo nosotros vamos a medir nuestro crecimiento? ¿Cómo vamos a medir que esta propuesta realmente vaya teniendo un alcance que yo espero, ¿no? Hay que tener unas metas en base a esas métricas, pero ¿cómo podemos ahí calcularlo? Por ejemplo, en el caso de Airbnb, sus métricas son el número de visitas a reservas por anfitrión, una métrica que ha podido ayudarme a identificar si es que voy avanzando con este match, ¿no? Entre el hospedador, el anfitrión y el viajero. Por ejemplo, el número de hosts aplicados, ¿no? La cantidad de servicios que se vayan a desarrollar, por ejemplo, también para ir midiendo. También está el NPS. Por ahí les voy a pasar, y eso ya no lo hemos podido tocar por temas de tiempo, pero les voy a compartir conjuntamente con la PPT, con la presentación del día de hoy, las métricas que se utilizan para emprendimientos dinámicos, ¿no? Para este caso de las startups, que también les puede ayudar a ustedes, pero lo ideal es que puedan crear métricas que puedan ser adecuadas para su emprendimiento, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el espacio de las métricas y ahora sí, finalmente, llegamos a la parte de la ventaja competitiva, la ventaja diferencial o injusta, ¿no? En esta ventaja, nosotros tenemos que indicar cuáles son esas barreras de entrada que vamos a poner en este mercado que estamos llegando hacia otros posibles competidores. Por ejemplo, para el caso del Airbnb, dice, cualquier propietario puede alquilar ese espacio, ¿no? De repente, en el caso de los hoteles, ellos mismos gestionan su adquisición de usuarios, sus propias políticas, etcétera. En el caso del Airbnb, democratiza esto, ¿no? Hace que cualquiera puede ser un hospedador. Entonces le da esa facilidad y es poco probable, porque Airbnb es el único que de repente conoce esas políticas o ha adquirido ese know-how,
para poder desarrollar estas características de solución. Entonces, eso hace que cualquiera que quiera imitarlo eh, tarde un buen tiempo en poder hacerlo, ¿no? Hasta que de repente se pueda desanimar y Airbnb es el único que va a estar en el mercado. Entonces, generar esos puntos de ventaja competitiva, de ventaja diferencial, ese principal o esos puntos diferenciadores que va a ayudar a que mi emprendimiento esté en el mercado por mucho tiempo y genere esas como mini barreras de entrada para otros emprendimientos similares. ¿Qué más? Por ejemplo, está el fomento de la confianza bidireccional, ¿no? Hay una estrategia que, por ejemplo, ellos atraen en que al hacer que el hospedador acoja a un viajero, esa confianza que se le ha generado al viajero lo pueda replicar también con otros viajeros que puedan llegar hacia su estancia, ¿no? Donde están. Eh, Puede ser ahí una alternativa y de repente en las estrategias de Airbnb está en reforzar ese punto, ¿no? Refuerza ese factor de confianza. Y al reforzar ese factor de confianza, la confianza es un atributo que no todos los servicios lo pueden llegar a alcanzar, ¿no? Si logras llegar a alcanzar ese tema de la confianza con los usuarios, generas una barrera de entrada muy alta para cualquier competidor que quiera insertarse en el mercado que tú ya ganaste. Entonces, por ejemplo, generar la confianza o fomentar la confianza bidireccional entre ambos usuarios, entre ambos actores de la aplicación, es algo en donde ellos quieren apuntar o apuntan bastante para que se pueda dar este modelo de negocio, ¿no? ¿Qué otro factor más? El sistema de calificaciones y de anfitriones, ¿no? Ir calificando, ir generando esta propuesta de calificaciones, de valoraciones, también ayuda a generar esa confianza, ¿no? Si bien es cierto, otras aplicaciones también lo pueden desarrollar, pero si tú lanzas primero, tú eres el primero que está gestionando este tipo de atributos, ya se le hace más complicado a la otra persona o al otro emprendimiento que pueda llegar a generarte esa confianza, ¿no? ¿Qué más? También está el sistema de calificaciones que ya lo mencioné y los seguros por defecto para anfitriones, ¿no? También agrega un factor de seguro para estas personas y nuevamente reforzando en el factor de la confianza, ¿no? Entonces, Airbnb eh, justamente ataca ese principal problema o uno de los problemas que es la generación de esta confianza entre hospedador y viajero, ¿no? Y generando esta confianza, pues se le hace más complicado a otras aplicaciones o a otras posibles soluciones llegar a tomar parte de ese mercado que ellos ya tienen ganado. Entonces, lo que ustedes deben hacer es algo similar, ¿no? Buscar cuáles son esos factores que va a ayudar a que mi emprendimiento se mantenga mucho tiempo en el mercado y que los competidores se tarden bastante en crear soluciones similares a las nuestras, ¿no? De que lo van a hacer, lo van a hacer. De hecho, el mercado está muy competitivo, eh, pero nosotros lo que debemos hacer, no vamos a decir de que generemos una ventaja que nunca nadie nos va a igualar. eh, Eso es totalmente, pues, eso es imposible. De que nos pueden imitar o que puedan hacer algo mejor que nosotros es muy probable, pero en el nicho en donde estamos, generemos esa ventaja o esa diferenciación alta que va a ayudar a que en el corto plazo no nos puedan imitar o no nos puedan arrebatar parte de ese nicho que ya estamos ganando, ¿no? Entonces, ese es finalmente el modelo, el Lean Canvas que hemos desarrollado con Airbnb y que lo que les solicito a ustedes es que lo puedan ejecutar bajo una plantilla, que les vamos a compartir también al grupo ahí a través de Eduardo para que ustedes lo puedan desarrollar. Y como les repito, esta plantilla, este lienzo de Lean Canvas está muy enfocado y tiene muchas de las cosas de las cuales se están requiriendo en su ficha de postulante, en su ficha de participante. Ahí están los problemas, están las soluciones que ustedes están ofreciendo, el segmento, y etcétera, ¿no?
Entonces, va a ser muy importante de que esta ficha ustedes lo puedan aplicar, esta plantilla lo puedan completar y también le va a ayudar a completar la ficha que ustedes tienen. Esta es como la ficha de participante que ustedes tienen, pero de una manera más resumida, ¿no? Entonces, les vamos a transferir, les vamos a compartir este lienzo para que ustedes lo puedan trabajar en su emprendimiento, ¿no? Y con esto estamos cerrando la presentación del día de hoy. Sí ha sido un poquito más larga porque hemos tenido que ver pues todo el proceso